Gracias te damos esta noche, Señor. Ahora te pido que nos ayudes a entrar en el estudio de tu palabra. Señor, que purifique, santifique nuestras vidas. Señor, que todo nuestro ser, Señor, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu sea santificado plenamente, Señor, hasta la venida de nuestro Señor Yeshua, el Mesías. Guárdanos, Padre Santo, esta noche y ayúdanos a entrar en tu palabra santa, en el nombre de Jesús. Bueno, pues en esta noche vamos a seguir con nuestro estudio en la hermosa historia de José. Muchos lo han llamado José el Soñador, y realmente él fue un siervo de Dios muy único, muy especial, y vimos cómo tenía gran favor ante los ojos de su padre Jacob. Pero tal era el favor que tenía a su hijo que sus otros hermanos lo llegaron a envidiar, y después de contarles algunos sueños a sus hermanos donde ellos se postraban delante de él, llegaron a odiar a José, y culminó con los hermanos vendiéndolo eventualmente a una tribu árabe, quienes en turno lo vendieron a los egipcios como esclavo, y terminó en la casa de Potifar, si se acuerdan. Dios lo prosperó en esa casa. Potifar lo puso sobre toda su casa, le confió todo. Después vemos cómo la esposa de Potifar lo acusó falsamente y fue echado a la prisión del rey. Y en esa prisión Dios lo prosperó, y el carcelero lo puso de encargado sobre la prisión. Y era la prisión donde echaban a los siervos del faraón, del rey de Egipto. Vimos también la semana pasada cómo Faraón tuvo dos sueños que lo perturbaron, y mandó traer a sus magos y hombres sabios, pero no pudieron interpretar los sueños que tuvo Faraón. Y 2 años antes de este suceso del sueño de Faraón, si ustedes se acuerdan, el copero y el panadero de Faraón, que fueron echados a la prisión, tuvieron un sueño cada uno. José los interpretó precisamente, y uno de ellos fue restaurado a su puesto, el copero, y el panadero fue colgado, tal como había interpretado los sueños José. Entonces Josué le rogó al copero que por favor le hablara a Faraón sobre él, para que lo sacara de esa prisión. Pues al copero se le olvidó, o no quiso moverle, y como dicen por ahí, al faraón, o recordarlo de que había estado fuera de su favor. Y 2 años después, Faraón tuvo esos 2 sueños que lo perturbaron. Sus magos no lo pudieron interpretar, y entonces fue cuando el copero se acordó de José y le dijo: Faraón, mira, sucedió esto. Este hebreo esclavo interpretó nuestros sueños con precisión. Y entonces fue cuando mandó llamar a José, y José interpretó los sueños de Faraón y le dio consejo sobre esos sueños. Si se acuerdan ustedes la semana pasada que hablamos de esto. Entonces ahora vamos a seguir con la historia de Faraón, y intitulé este estudio, esta es la segunda parte, Cumpliendo nuestro destino. Cumpliendo nuestro destino, la parte 2. Y vamos a ver Génesis 41, versos 37 al 57, esta hermosa historia que también tiene mucha aplicación a nuestras vidas, de cómo Dios obra en nuestras vidas para llevar a cabo sus propósitos, para llevar a cabo nuestro destino. Nuestro destino como siervos de Dios es de llevar a cabo la misión o el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Pues vamos a empezar en el nombre del Señor, comenzando en el verso 37 al 41. Amor, por favor, lean fuerte a los que van a leer. ¿Cuántos versos?
A 37:41. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué sucedió aquí? De la noche, escriban sus papeles, de la noche a la mañana, así literalmente, de la noche a la mañana, Dios ascendió a José al puesto número 2 del país más poderoso del mundo. Es como si Dios ascendiera al puesto número 2, el vicepresidente de Estados Unidos, de un 2x3 a una persona. A una persona que a lo mejor sale de prisionero de la prisión y de repente lo ponen como el vicepresidente de Estados Unidos. Lo instaló Faraón como el primer ministro de Egipto. ¿Verdad? Esto es muy extraordinario. Entonces, Dios había preparado a José por años para este momento preciso, ¿verdad? Y los sueños son muy poderosos. Ustedes se acuerdan cuando leen la historia de Daniel, cómo por una interpretación de sueños, Nabucodonosor, rey de Babilonia, también lo puso a Daniel por sobre todos sus gobernadores, ¿verdad? Eso es algo muy, muy poderoso. Habíamos hablado de los sueños que no debemos ignorar, ¿verdad? Hay sueños que son del alma, ¿verdad? Vienen de nosotros. Las cosas que miramos, las cosas que dejamos que entren, afectan nuestros sueños, pero hay sueños también de Dios. Hay revelaciones que vienen del cielo y también hay sueños que vienen del diablo. Son ataques cuando nos atacan anoche, pero es muy importante. Por la interpretación de un sueño, Dios usó para que José se fuera de un prisionero a ser el primer ministro del país más poderoso de la tierra, que en ese tiempo era el imperio egipcio, ¿verdad? Entonces, por años Dios preparó a José para este momento. Dios tenía algo muy especial, pero acuérdense que primero, antes de que entremos en nuestro destino, antes de que entremos a caminar en el propósito que Dios tiene para nosotros, tenemos que pasar por la prueba. Muchos se dirán, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar por la prueba? ¿Por qué Dios no me instala rápidamente? Pues hay muchas cosas que Dios tiene que sacar de nuestro carácter, de nuestras vidas. Tiene que formar nuestro carácter, tiene que formarnos para que podamos caminar en el destino, en el propósito que Dios tiene para nosotros. En el caso de José, Dios tenía que sacar orgullo de la vida de José, tenía que sacar muchas cosas, tal vez malos conceptos que había en su vida, y que a través de las pruebas, de todo lo que él pasó, Dios lo fue formando, le fue sacando todo lo que necesitaba sacar, formó su carácter, y cuando llegó el tiempo de Dios, entonces Dios lo levantó al lugar donde debe de estar. Tal vez en esta noche alguien me está oyendo que esté pasando por pruebas, o ya tiene años pasando por pruebas. Pues sigan clamando a Dios, sigan fieles a Dios, y tarde que temprano Dios los va a levantar y los va a poner en el lugar de su destino, y un día ustedes van a recordarse y van a realizar por qué Dios permitió que pasaran por las cosas por las que pasaron, ¿verdad? Y como les digo, de repente, de la noche a la mañana, José estaba administrando una prisión y al siguiente día estaba administrando a una nación, ¿verdad? Entonces, aunque llegó a este punto, este realmente no era el destino de José, sino que en la posición que Dios lo puso para que él pudiera cumplir con el destino, y a través de los capítulos que siguen nos vamos a dar cuenta cuál era el destino que Dios tenía para José. Entonces,
cuando Dios derrama su favor sobre nosotros, cuando por fin llega la respuesta de Dios, no hay quien pueda resistir. No hay quien pueda resistir. Todos los que envidiaban a José, todos los que lo tenían como un depredador sexual o lo tenían como un mentiroso, no hay nada que podían hacer para detener su promoción. Entonces, cuando llega el tiempo de nuestra promoción, cuando llega el tiempo en que Dios dice, ok, te voy a instalar en el lugar que te tengo, no hay nada que pueda detenerlo, ¿verdad? Pero tenemos que, como José, tenemos que ser fieles. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que buscar el rostro de Dios. Todos batallamos, hermanos. Créanme cuando les digo, todos batallamos con cosas en nuestras vidas, ¿verdad? En debilidades, batallamos con pruebas, batallamos con tentaciones, batallamos con tantas cosas, tal vez nuestro carácter, lo que sea. Pero si somos fieles a Dios, tarde que temprano, Dios nos va a promover y nos va a llevar a ese lugar donde Él nos quiere tener. Se enoje el quien se enoje, quiera o no quiera las personas, cuando llegue el momento de nuestra promoción, Dios nos lleva a ese lugar donde Él nos quiere tener. Entonces también cuando Dios nos lleva a nuestra promoción, nadie puede cerrarnos la puerta. Nadie. ¿Verdad? Faraón estaba rodeado de gente muy poderosa, gente muy inteligente, gente muy capaz, pero no había nada que ellos podían hacer para detener la promoción de José. Entonces, ahora José, un esclavo hebreo, ahora era el señor de los egipcios. Es tremendo eso, ¿verdad? Le dijo Faraón, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Imagínense el poder que Dios le dio a José por medio del Faraón. Dice, solamente en el trono seré mayor que tú. Entonces, ¿qué era? Que José era el número 2 en Egipto. Dice, aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Imagínense, siempre va a haber gente que nos va a odiar, gente que va a rechinar los dientes cuando seamos promovidos. Siempre lo va a haber, ¿verdad? Pero si nos agarramos de la mano de Dios, Él nos va a proteger y Dios nos pone por sobre esa gente, los malvados que rechinan sus dientes por envidia, porque no comprenden de que Dios tiene un propósito por el cual nos ha promovido. Entonces, en cualquier posición que estemos, nunca nos debemos de sentir de menos, ¿verdad? No quiere decir que nos va a promover a todos al presidente o el vicepresidente de esta nación, no quiere decir eso. Quiere decir que en el lugar donde estás tenemos una autoridad espiritual para llevar a cabo el propósito y el designio que Dios tiene para nosotros. Y solamente cuando lleguemos a la eternidad nos vamos a dar cuenta de cuán valiosa posición nos dio el Señor, y si le somos fieles, entonces un día Dios nos va a premiar, nos va a dar un galardón por todo lo que hicimos por Él, si caminamos en obediencia a su palabra. Entonces, nunca nos sintamos de más superior a otros, ni tampoco nos sintamos inferior a otros, porque en el lugar donde estamos, el lugar donde Dios nos tiene, ahí Dios nos está usando para llevar a cabo sus propósitos. Vamos a continuar. Vamos a ver los versos 42 al 45. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano, ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Paneah, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Entonces, fíjense nomás lo que hizo. Le puso su anillo. El anillo de Faraón tenía su sello, y con él sellaba los documentos oficiales del imperio de Egipto. Entonces, ¿qué pasó aquí?
que José tenía la autoridad de hablar por parte de Faraón en toda la tierra de Egipto. Si José daba un decreto, daba un mandamiento y ponía su sello con el anillo de Faraón, era como si Faraón hubiera dado la orden. ¿Verdad? Pónganse a pensar lo extraordinario, la manera que Dios movió el corazón de Faraón, porque la Biblia dice que Dios mueve los corazones de los reyes. ¿Cómo lo movió? Para darle una autoridad absoluta a José, porque después vamos a entender por qué, ¿verdad? Porque esta posición que Dios le dio a José era para un propósito mayor, un propósito más importante. Lo vistió de ropas de lino finísimo y le puso un collar de oro y dice que lo hizo subir en su segundo carro. ¿Qué quiere decir eso? Que era el segundo en mando en toda la tierra de Egipto. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, así como, fíjense una cosa, así como Potifar lo puso sobre toda su casa, y así como el carcelero lo puso sobre toda la prisión, ahora Faraón puso a José sobre toda su casa, ¿verdad? Hay una cosa aquí también, que Dios vindicó a José. Acuérdense que a José lo acusaron de ser un depravado sexual, un depredador sexual. Entonces, cuando Faraón lo subió a ese puesto, José fue vindicado de que él realmente no había cometido el pecado por el cual se le acusó. Entonces, muchas veces, cuando estamos en la prueba, cuando estamos tal vez en la prisión de nuestras pruebas, mucha gente, así como Job, nos acusa o nos juzga y nos dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste? No te hagas, confiésale a Dios tu pecado, como le decían a Job. Y a veces nos sentimos mal porque la gente nos maljuzga, ¿verdad? Y decimos, no hice nada malo, no entiendo por qué estoy pasando por eso, no entiendo por qué estoy en este hoyo, no entiendo. Pero un día cuando Dios te levanta, cuando Dios te promueve, de repente Él te bendice y dijo, no, Él no hizo nada mal. Job no hizo nada malo, sino es que estaba pasando una prueba porque va a tomar una posición importante, lo voy a llevar a un destino muy grande. Y cuando Dios nos saque de ese lugar, entonces la gente dice, ¿sabes qué? Eran mentiras de que José le hizo eso a la esposa de Potifar. Cuando Dios te levanta de ese lugar, la gente dice, ¿sabes qué? Es cierto, no hicieron nada mal, sino que Dios estaba preparándonos para el destino que Él tiene para nuestras vidas. Qué hermoso eso, ¿verdad? Y yo estaba hablando con mi esposa y le pregunté si pensaba que la esposa de Potifar empezó a temblar cuando se dio cuenta de que José ahora era el primer ministro de Egipto. La Biblia no dice, no sabemos. Entonces, escriban sus papeles. La promoción de Dios es absoluta y derrama su bendición sin medida. De repente, ¡boom! Le empezó a llover a José bendición. Así como le habían llovido pruebas, le habían llovido luchas, le habían llovido dolores, le habían llovido lágrimas. Así como pasó eso, ahora le estaba lloviendo bendición tras bendición. ¡Boom! De repente le cambiaron las ropas de prisión y le pusieron las ropas más finas. ¿Verdad? No tenía nada sobre su cuerpo, le pusieron un collar de oro, le pusieron un anillo con la autoridad de Faraón. Le empezaron a llover las bendiciones. ¿Y qué pasa? Es lo mismo con nosotros. Cuando Dios derrama sus bendiciones, de repente, ¡pum!, empiezan a llegar, a veces hasta nos sentimos culpables. Decir, Señor, pero ¿por qué me está llegando tanta bendición? Porque pasaste la prueba y ahora Dios está premiando y te está dando cosas, y las cosas que te está dando son para ayudarte en el destino que Dios tiene para ti. Entonces, Faraón le puso un nombre egipcio, le puso Safnat Panea, y hay mucho, ¿cómo se dice? No controversia, pero hay mucho diálogo sobre qué quiere decir Safnat Panea. Algunos dicen que quiere decir revelador de sueños, otras personas quieren decir que es el Salvador, que quiere decir el Salvador, y yo pienso que esto tiene mucho sentido si quiere decir el Salvador, porque después vamos a ver que Dios usó a José para salvar a su pueblo. Entonces, no tan solo recibió grande autoridad José aquí, sino que Dios lo bendijo con una esposa.
¿Saben cuál es la bendición cuando un hombre tiene una bendición? Cuando Dios le da una esposa. Proverbios 18:22, si me recuerdo bien, dice, el que encuentra esposa, buena cosa encontró y halló favor en los ojos de Jehová o del Señor. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó aquí? Que la bendición más grande, tal vez de todo lo que le está pasando, es que Dios lo bendijo con una esposa a José. ¿Verdad? Había pasado su vida de esclavo, y había pasado muchos sinsabores, y ahora de repente le empezó a llevar bendición, y ¡pum! Dios lo bendijo con una esposa. Y me imagino que era una buena mujer, no era una mujer cualquiera, sino que era hija del sacerdote, hijo de Potífera, el sacerdote de On. On era una de las 4 ciudades más importantes del antiguo Egipto. Era la ciudad donde se adoraba al falso dios, al dios mayor de los egipcios, que se llamaba Ra, o lo llaman Ra, que el Señor lo reprenda, y era el sacerdote en esa ciudad, era el sacerdote más importante de todo Egipto. Entonces Dios le dio la hija del sacerdote más importante de Egipto, ¿verdad? O sea que Dios lo levantó de la nada, de ser desconocido, de repente a levantarlo, a que todo Egipto lo conociera, y lo empezó a bendecir con las mayores bendiciones de Egipto. Así es el Señor. Así es el Señor. Entonces, si alguien está pasando la prueba, persevere, sea fiel a Dios. Alguien está haciendo la prueba, te está bendiciendo Dios, toma en cuenta que Dios te está bendiciendo por una razón, porque tiene propósito para nuestras vidas. Entonces, dice la palabra de Dios que José fue presentado por todo Egipto como el primer ministro, ¿verdad? Faraón dijo, mírenlo, este es el primer ministro. Dice que nadie puede ni levantar la mano ni la pierna sin la palabra de José. Pero Dios le dio esta autoridad, vamos a ver más adelante, por una razón. Fue Dios el que movió el corazón de Faraón, porque yo creo que este tipo de promoción fue sin precedente, ¿verdad? Porque de repente Dios le había dado una interpretación al futuro de Egipto, que iban a venir 7 años de grande abundancia, pero después iban a venir 7 años de grande hambruna, iban a venir 7 años de carencia, 7 años de grande prueba después de los 7 años de abundancia. Ok, vamos a seguir. Daniela, read 46, fuerte por favor. Okay. Oh, perdón, Jackie. 41, 46 y 49, 46 al 49. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Ok, entonces José fue vendido a los egipcios más o menos cuando tenía 17 años. Entonces la prueba de José duró aproximadamente 13 años, porque dice la Biblia que José tenía 30 años cuando fue instalado como el primer ministro de Egipto. Pues era realmente un hombre muy joven, ¿verdad? 30 años, es un hombre bastante joven. Pero Dios había derramado sobre él grande sabiduría y grande habilidad, y empezó a recorrer toda la tierra. Quiere decir que se dio a conocer, fue a hablar con los encargados de las ciudades, y dice que era tanto la abundancia, escriben sus papeles, tal como Dios le había revelado a Faraón, los primeros años rindieron tal cosecha que no se podía contar. Era tanto la abundancia de esos 7 años, y recogieron tanto trigo que ni siquiera sabían cuánto trigo tenían, o sea, no lo podían contar.
Era una abundancia impresionante. Y yo creo que Dios también le dio sabiduría a José para saber cómo preservar ese grano. Porque si el grano no lo conservas apropiadamente como debe ser, se echa a perder, se pudre. Entonces, yo creo que Dios le dio sabiduría a José para también saber cómo preservar el grano, para que no se echara a perder, para que les durara durante esos 7 años de prueba que iban a venir. Entonces, tal como José había aconsejado a Faraón, reunió trigo de los alrededores de las ciudades. Todas las ciudades trajeron la quinta parte de todo lo que se cosechó, la quinta parte se quedaron con él, el gobierno de Egipto, el gobierno de Faraón. Entonces, cuando caminamos en nuestro destino, de repente Dios suelta grande abundancia, nos empieza a llover por todos lados, promociones, nos bendice con finanzas, nos bendice con cosas, nos bendice con amistades, y de repente empieza a llegar esta abundancia y si no tenemos cuidado, podemos llegar a tener orgullo. Pero lo que debemos de comprender es que todas estas bendiciones nos están llegando por un propósito. Algo quiere hacer Dios con la prosperidad que Él nos da. Tal vez un ministerio, tal vez ayudar a los pobres, tal vez ayudar a ministerios, tal vez a ministrar a las personas, ¿verdad? Dios no nos bendice nomás porque sí. Claro que le place bendecirnos, pero porque Él tiene un propósito para nosotros. Si nos ponemos a su disposición, si caminamos en obediencia a su palabra, si de veras nos consagramos a Él, cuando nos llegan a venir esas bendiciones, es porque Dios tiene un propósito. No nomás es como decimos, como el asadón, ¿verdad? Todo para acá. No. Dios nos da algo porque quiere que bendigamos a otros, ¿verdad? El corazón de Dios es dar, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿verdad? Cuando vino, dice, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y es lo mismo, Dios nos bendice porque Él quiere que nosotros seamos bendición para otros. Y es lo que pasó. Dios le empezó a soltar grande abundancia a José con el propósito de cumplir su destino. Ok, Daniela 50. Fuerte, por favor. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le Dio a luz a Sina, hija de Potifera, sacerdote. sacerdote de Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces, miren sus papeles. El favor y las bendiciones de Dios siguieron cayendo sobre José, y Dios le dio 2 hijos, Efraín y Manasés. Lo más importante que Dios le dio fueron su esposa y sus hijos, ¿verdad? Lo más importante que tenemos en este mundo es nuestras relaciones, la relación con Dios y la relación unos con nosotros. Las cosas vienen y van, el dinero viene y va, las casas vienen y van, los bienes materiales vienen y van. Un día los tenemos, otro día no los tenemos. Un día tenemos grande abundancia, otro día no tenemos nada. Pero nuestras relaciones son las más importantes, son las que permanecen, ¿verdad? Nuestra relación con Dios y nuestra relación con la gente. Dios lo bendijo con su esposa y ahora lo bendijo con 2 hermosos varones, hijos, que les puso Efraín y Manasés, que después se van a dar cuenta que ellos compartieron con la herencia de Israel. Son las media tribus de Israel, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Entonces, la bendición de Dios siempre trae multiplicación. Eso es lo que quiere decir bendición.
cuando algo es bendecido, cuando algo es bendito, hay multiplicación. Cuando Dios creó la tierra, bendijo a Adán y Eva. ¿Y cómo los bendijo? Les dijo, hinchen y multiplíquense, henchid la tierra y multiplicaos sobre la tierra. Cuando Dios destruyó el mundo con el diluvio y se bajó Noé del arca con su familia, ¿qué hizo Dios? Los bendijo. ¿Y cómo los bendijo? Dijo, multiplíquense y henchid la tierra. Dice, llenen la tierra otra vez, ¿verdad? Cuando hay bendición, hay multiplicación. Cuando hay maldición, hay esterilidad. No hay multiplicación. La bendición multiplica, se extiende, la maldición destruye, roba. Dios se especializa en la bendición y el diablo, el Señor lo reprenda, se especializa en la maldición. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que Dios bendijo a José y empezó a multiplicarse, ¿verdad? Multiplicó sus habilidades, multiplicó sus posesiones, multiplicó su autoridad y también ahora multiplicó su familia. Tuvo la bendición de tener esposa y tuvo a sus hijos. Es interesante, ¿verdad? Que las tribus de Israel son compuestas de diferentes razas, no solamente eran hebreos, ¿verdad? Manasés y Efraín eran mitad egipcios. Pero ¿se acuerdan ustedes también que dentro aún en el linaje de Jesús había moabitas? ¿Se acuerdan de la moabita? ¿Se acuerdan de la prostituta de Jericó? También estaba en el linaje de Jesús. Entonces, Dios toma de diferentes naciones, ¿verdad?, para cumplir sus propósitos. Ya no me estoy desviando del tema, pero el punto aquí es que la bendición de Dios trae multiplicación. Se multiplica. Pero la bendición de Dios trae consigo gran responsabilidad. Acuérdense de eso. Lo que Dios nos da no nomás es para nosotros. ¿Tienes algo? Compártelo con los pobres. Compártelo con los ministerios. Yo te recomiendo, compártelo con ministerios que le predican la palabra de Dios a los judíos para que regresen a su Mesías. Compártelo con los ministerios que ministran a los huérfanos, a las viudas, como dice Santiago. Comparte lo que Dios te da con los que son menos afortunados que ti. Comparte la palabra de Dios, comparte con lo que Dios te ha bendecido, bendice a otros. Hay una gran responsabilidad. Dios bendijo a José con un propósito. No nomás le dio tanta autoridad y tantas riquezas, sino que Dios lo iba a usar para algo. Entonces, cuando Dios nos bendice, Él espera que nosotros bendigamos a otros. Por eso a veces Dios tiene que quitarnos las cosas, ¿verdad? A veces Dios nos tiene que pasar por las pruebas para quitar las cosas indeseables de nuestras vidas, tal vez el egoísmo, tal vez el orgullo, tal vez la soberbia, lo que sea. Pero después de que te forma, después de que forma tu carácter, entonces ya te vuelve a bendecir, pero ahora ya sabes, Dios no nomás me bendijo para que yo me quede con las cosas, me bendijo para que yo también sea bendición para otros. Entonces, si no se recuerdan de nada más en esta noche, nomás acuérdense de esto, que la bendición de Dios trae consigo gran responsabilidad. Dios nos va a llamar a cuentas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que al que mucho se le da, mucho se le requiere. Pero tampoco debemos de tener miedo de la bendición de Dios. No debemos de tener miedo del éxito que Dios trae a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos bendición para otros, ¿verdad? Tenemos algo muy especial dentro de nosotros, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la habilidad y el favor y la misericordia de Dios que habita en nosotros, en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y debemos de compartir esa bendición con otros, orar por la gente, orar por la salvación de nuestros vecinos, nuestros seres queridos, nuestros compañeros de trabajo, compañeros de escuela, orar por su salvación, porque acuérdate que somos bendecidos para bendecir a otros.
Así como José, sí, pasó la prueba, pero viene la bendición. Viene la bendición, viene la responsabilidad. Viene el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios quiere que nosotros hagamos. Y mi deseo es que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga a los que nos están escuchando, que la bendición de Jehová caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros descendientes, que la bendición de Jehová caiga sobre todos nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para que también seamos bendición para los demás. Esa es la bendición de Jehová, esa es la bendición de Dios. Ok, Amy, 53 al 55. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José, y haced lo que él os dijere. Ok, señores papeles. Entonces, al cumplirse los 7 años de abundancia, llegó a la tierra una terrible hambruna, ¿verdad? Tal como había soñado. ¿Se acuerdan que dice que las vacas flacas se comieron a las vacas gordas? Eran vacas de horrible aspecto. Dice que aún después de haberse comido las vacas gordas, era como que no se habían comido nada porque seguían flacas y feas, ¿verdad? Las espigas flacas se comieron a las espigas gruesas y hermosas. Entonces, tal como José había interpretado el sueño, la hambruna, el tiempo de prueba, se robó y completamente se olvidaron del tiempo de la abundancia, ¿verdad? Pero Dios, por medio de su revelación, había preparado a Egipto para que no se muriera de hambre ni Egipto, ni se muriera el hambre en el mundo. Entonces, hay un salmo que dice que en medio del hambre tendremos abundancia. Dios nos enseña a prepararnos para cuando llegan tiempos de escasez. Y Dios le había dado sabiduría a José para que guardara tanto trigo, tanta cosecha, que cuando llegaron los tiempos de escasez, de hambruna, entonces Egipto tenía no solamente para darle de comer a los egipcios, sino que tenía para darle de comer al resto del mundo. Entonces, lo que Dios ha depositado en nosotros, la bendición que el Señor ha depositado en nosotros, es para darle de comer al mundo. Hablando espiritualmente, ¿verdad? Acuérdense de la parábola, la historia del niño con el pan y los pececillos. ¿Se acuerdan de eso? Que habían miles de personas, en una ocasión 3,000 hombres, otra ocasión 5,000 hombres. Acuérdense que casi siempre son el doble más mujeres y niños, tal vez hasta 15,000 personas que seguían a Jesús. Y de unos panecillos y peces, de repente Dios le dio de comer a tanta multitud. Entonces, Dios nos da a nosotros ese alimento espiritual, ¿verdad? Con el potencial de darle de comer a miles de personas. Estamos en tiempos de escasez, en tiempos de hambruna, pero no necesariamente de comida física, sino estamos en una hambruna, en una escasez espiritual, ¿verdad? La gente está muriéndose de hambre espiritual, y nosotros tenemos en nosotros el darles de comer. Que Dios nos use, que Dios nos abra las puertas, nos abra las oportunidades para poder compartir lo que nos ha dado, para que la gente venga a comer del pan, ¿verdad? Que es Jesús. Dijo Jesús: yo soy el pan de vida. Que vengan a beber de Jesús, ¿verdad? Dijo Jesús: el que bebe de mí nunca más tendrá sed, ¿verdad? Que vengan a la luz de Jesús. Dijo Jesús: yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Compartir lo que nosotros tenemos con el mundo, de tanta bendición que Dios nos ha dado. Dice la palabra de Dios en Efesios, dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, ¿ya? Que el Señor nos use para
para que demos de comer a los que están hambrientos, los que se están muriendo sin Dios y sin esperanza. Que el Señor nos use para su honra y para su gloria. Entonces, por medio de José, ahora Egipto estaba listo para servir al mundo, para darle de comer al mundo, pero un propósito muy especial, ¿verdad? Y eso se los voy a dejar pensando. Con la ayuda de Dios, en las siguientes semanas vamos a ver cuál era el destino de José. ¿Por qué Dios lo preparó? ¿Por qué pasó por la prueba? Y ahora, ¿por qué Dios le dio tanta autoridad, tanta bendición? ¿Verdad? Porque había un propósito muy especial. Entonces, ahora el propósito de las pruebas y la formación de José van a ser manifestadas en el destino trazado por Dios mismo. Por eso debemos de poner nuestra confianza en Dios. Porque nosotros no sabemos, ¿verdad?, todo lo que Dios va a hacer por medio de nosotros. No sabemos. No sabemos qué es lo que hemos hecho por el Señor. No sabemos qué es lo que estamos haciendo ahora. Cuando digo no sabemos, no sabemos las implicaciones de lo que estamos haciendo. No sabemos cómo nos va a usar el Señor en el futuro. Pero un día, cuando nos vayamos con el Señor y que llegue el tiempo de que Él nos premie por lo que hicimos, tal vez ahí el Señor nos va a revelar, mira, porque me obedeciste, porque me fuiste fiel. Mira todas las personas que fueron salvas por causa de tu testimonio. No sabemos. A mí la verdad no me gusta pensar en lo que he hecho en el pasado, en lo que estoy haciendo ahora o lo que haré en el futuro. No me gusta. Me gusta hacer lo que tengo que hacer, pero un día el Señor, Él va a dar testimonio, Él va a decir, mira, por causa de tu obediencia, por causa de lo que pensaste tú que era muy poco, mira todo el fruto que dio. Entonces el Señor nos va a premiar por todo lo que hacemos por Él, cuando lo hacemos con todo nuestro corazón, cuando lo hacemos no por motivos egoístas, no por ganar fama, no por ganar dinero, simplemente porque amamos a Dios. Un día se va a manifestar todo lo que Dios hizo por medio de nosotros. Y Dios nos quiere usar a todos, hermanos. Lo único que tenemos que hacer es rendir nuestras vidas al Señor. Si no has entregado tu vida a Jesús, entrégale tu corazón. Si ya entregaste tu vida al Señor, entonces camina en obediencia a Él. Obedécelo, ¿verdad? Lee su palabra, ora, establece una relación con Dios y camina con Él diariamente. Y dice la palabra de Dios que Él nos va a guiar diariamente, ¿verdad? Encomienda al Señor tus obras, dice, y Él establecerá tus pensamientos. Cuando le encomendamos todo al Señor, el Señor nos da pensamientos bendecidos para que podamos servirle. Entonces, así como José, todos somos Josés chiquitos, ¿verdad? Personas que Dios quiere usar. Y a veces lo que hacemos se nos hace muy poco. No, pero es que yo no debería ser el primer ministro de Egipto. No importa. Lo que a Dios le interesa es la obediencia. Dice, obediencia quiero y no sacrificio. A veces creemos que tenemos que hacer cosas extraordinarias, que tenemos que hacer cosas que llaman mucho la atención, pero la verdad no, la verdad es que el caminar con el Señor es un caminar diario en obediencia y una relación con Él. Y Dios nos usa en el lugar donde estemos. Y un día, en esta vida tal vez no nos demos cuenta, pero un día nos vamos a dar cuenta de realmente cuánto nos usó el Señor. Esa persona que le hablaste de Cristo, que a lo mejor en ese momento no te hizo caso, a lo mejor te fuiste pensando, no, pues no tiene remedio. A lo mejor esa persona ya le dio su vida al Señor. Y tú fuiste una de las personas que Dios usó para sembrar la semilla. Esa es la palabra de Dios, que unos siembran, otros riegan, pero Dios es el que causa el crecimiento. A lo mejor Dios te usó para regar esa semilla, ¿verdad? No sabemos. ¿A cuánta gente no le hemos hablado del Señor? Y al parecer, no parece que respondieron, pero tal vez cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a llegar con la sorpresa. Mira,
esta señal que sembraste, mira lo que pasó. Se convirtió, evangelizó su familia, se convirtió en un pastor, un evangelista. Llegaron a los pies, llegaron a mis pies miles de personas, y esas almas te las atribuyo también a ti, porque tú tuviste parte en esa cosecha. Entonces por eso debemos de ser, dice la palabra de Dios, dice que si somos fieles en lo poco, dice que Él nos va a poner sobre mucho. ¿Qué pasó con José? Fue fiel en lo poco, era un esclavo, ¿verdad? Pudo haber cedido a la seducción de esta mujer, que yo me imagino que la esposa de Potifar era una mujer muy hermosa, pero ¿qué hubiera pasado ahí? Hubiera vendido su primogenitura por un plato de lentejas, se hubiera acabado. Pero José fue fiel en lo poco, cuando era un esclavo, y de repente Dios lo puso sobre muchas cosas. Y es lo mismo con nosotros, ¿verdad? Cuando somos fieles a Dios, diezmamos fielmente. A lo mejor no ganamos mucho dinero, pero lo que ganamos diezmamos fielmente, ¿verdad? Y si somos fieles en los diezmos ofrendas, un día Dios nos puede dar un gran sueldo. Pero el punto es que nunca debemos de despreciar las cosas pequeñas, porque Dios puede estar probando nuestra fidelidad y nuestra fe. Seamos fieles donde quiera que estemos, donde Dios nos tenga, seamos fieles. Y un día el Señor nos va a premiar. Si no se manifiesta en esta vida, tenlo por seguro que cuando lleguemos con el Señor a la eternidad, ahí se va a manifestar el galardón que tenemos. Y yo te voy a ser franco, yo no quiero el galardón de los hombres, porque dice la Biblia que si el hombre te alaba aquí, ese es tu premio. Eso es todo lo que vas a recibir. Pero si tú estás esperando a que el Señor te premie, que el Señor te alabe, entonces ese galardón va a durar por toda la eternidad. Y eso es lo que yo quiero, ¿verdad? No quiero la halaganza de los hombres, no quiero el reconocimiento de los hombres, porque el reconocimiento de los hombres es temporal, pero el reconocimiento de Dios es eterno. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude para perseverar en su camino, para ser fieles, para buscar a Dios con todo nuestro corazón, para que el destino glorioso que Dios tiene para con nosotros en esta vida, que se cumpla en nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta hermosa noche, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias que tú no te das por vencido con nosotros, Señor. Ayúdanos a nosotros a no darnos por vencidos, Padre, sino a seguir adelante en ti, danos tus fuerzas para seguir adelante. Ayúdanos a ser fuertes en ti y en el poder de tu fortaleza, Señor, siendo fieles, Padre, perseverando hasta el fin, porque sabemos que tú tienes un gran galardón para todos aquellos que te sirvan, Señor. Úsanos como a José, Señor. Úsanos, Padre, para salvar gente, Padre, para que lleguen al conocimiento de la salvación de Jesús. Úsanos para tu gloria, Señor. Te amamos y te bendecimos. Hay una necesidad esta noche. Yo pido, Señor Santo, que tú suplas las necesidades. Padre, que tú suplas las necesidades económicas, enfermedades, sanas enfermedades. Señor, liberes corazones, Padre, salves también a las personas que necesitan salvación. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, lo pido todo, Señor. Amén. Yo les bendiga, que todos pasen unas muy buenas noches y shalom a todos.